Estamos nuevamente en Guatemala no se detiene, una alianza de contenidos que busca que el país dé el salto para crear mejores empleos y repensar la forma en la que nos proyectamos ante el mundo. Llegó la hora de buscar soluciones. ¿Nos acompañas? Bienvenidos a Guatemala no se detiene. No se detiene. A solo 18 kilómetros por hora. Esa es la velocidad en la que se movilizan los camiones de carga actualmente. ¿Qué mejoras necesitan nuestras carreteras para agilizar las exportaciones? Viajamos a Puerto Santo Tomás de Castilla para averiguarlo kilómetro a kilómetro. En la entrevista, un experto nos revela cuáles son las urgencias de inversión y mantenimiento vial en Guatemala y en lo que debe avanzar el nuevo gobierno en funciones. ¿Y a ti, cómo te afecta el mal estado de las carreteras? Te escuchamos en un nuevo micrófono abierto desde locaciones especiales, la ciudad capital y Puerto Barrios y Zabal. Guatemala no se detiene. ¿Qué tienen que ver el estado de las carreteras y la velocidad de los puertos con que las ventas de Guatemala hacia el mundo estén estancadas? Nos fuimos de viaje a la costa para descubrirlo con nuestros propios ojos. Guatemala no se detiene. Y ahora queremos saber tu opinión, porque no tener las carreteras que necesitamos nos resta potencial, nos hace lentos desde el ciudadano que viaja de un punto a otro hasta la empresa que logra una venta internacional. ¿Qué propones para contar con una mejor infraestructura vial? Te escuchamos en micrófono abierto. Guatemala, tengo una pregunta. ¿Qué piensas sobre la infraestructura vial de nuestro país? Para responder esta inquietud y escuchar lo que nos tienes que decir, salimos a las calles de la ciudad y también viajamos hacia el puerto de Santo Tomás de Castilla, ubicado en el municipio de Puerto Barrios, en el departamento de Izabal. Pero comencemos en la ciudad. Me llamo Juan Herrera. Yo soy de acá, de zona 10 de Misco, la comunidad. Mi nombre es Dionisio Pérez y vivo en Carranza, San Juan, Zacatepeque. Edmundo Enrique, de Varías, Huehuetenango. Mi nombre es Carlos Enrique Cristian, vengo de Alta de la Paz, de Cobán. Y mientras tanto, en Puerto Santo Tomás de Castilla. Mi nombre es Vidal Marín Sosa. Yo soy de aquí, de Santo Tomás. Yo soy Manuel de Jesús de la Cruz. Soy nacido en Río Hondo. Veamos, en escala de malo, regular o bueno, ¿cómo calificarías el estado de las carreteras o calles del país? Malo, ¿va? Porque sí hay lugares donde sí necesitan que arreglen las carreteras. Pues más o menos. Algunas partes está ruin, pues está con hoyos y todo eso. Buenísimo, buenísimo. En la ruta donde yo vengo es recién pavimentado. Anteriormente era pura terracería. Regular. Han hecho obras, porque lo que es hay que decirlo. Lo único que comienzan una obra y termina allá y la dejan y unos se benefician y los del fondo ya no. Pues regular. Aquí hay una entrada muy bonita para el país y no tiene arreglo. Ok, ya veo. Ahora cuéntanos, ¿cómo te afecta el mal estado de estas? Ay Dios, era terrible porque eran calles bien enlodadas ahí en tiempos de lluvia. Muchos agujeros ahí donde a veces se quedaban los buses y ya no podía uno salir de allá. Solo tenemos dificultades cuando llueve o derrumbe, deslave, algo así. Entonces solo en eso sufrimos nosotros los que venimos en esa ruta del Pueblo Chico. Donde yo vivo hay un tramo, donde hay hoyos de 2 pies de profundidad. Y cuando pasamos, si acabamos de desayunar, se nos menea la comida. ¿Sabe cómo le pusimos vulgarmente a esa carretera? Le decimos la calle del sangoloteo. Afecta en todo. Por el transporte, por ejemplo, se arruina y, por ejemplo, las vías son muy angostas
hay mucho accidente por ese caso. Y es que el mal estado de muchas carreteras es uno de los principales motivos del estancamiento de exportaciones desde hace 13 años. Cuéntanos, ¿cómo crees que afecta esto a nivel nacional y qué ruta en específico merece atención inmediata? Por nuestras carreteras nosotros hemos perdido mucho, porque en Guatemala hay dinero. Lo que hay es mala inversión y las carreteras son malas. De Jutiapa para acá, lo que es carretera El Salvador, lo que es la costa, desde Mazatenango hasta Escuintla, están pésimas las carreteras. Terrible porque eran calles bien enlodadas ahí en tiempos de lluvia. Muchos agujeros ahí donde a veces se quedaban los buses y ya no podía uno salir de allá. Porque no llegan las cosas allá a buen precio y todo eso. Yo, como de ahí de Varías para Playa Grande sería lo bueno que la arreglaran pues esas carreteras ahí. Pues ahorita están ampliando, pero no han puesto todavía el asfalto. Lo que es la ruta de Palín-Escuintla, todo eso, hay muchos problemas en las carreteras. Claro que afecta. He trabajado toda mi juventud y ahora que ya llegué a la tercera edad ya no trabajo. Las colonias de aquí de San Agustín, el Manantial, esas están muy malas. Póngale que el producto que viene de afuera, mucha gente quiere mandar a Guatemala y no puede por ese motivo, están atrasados pues. Por ejemplo, aquí lo que es el Atlántico, sería bueno los 4 carriles para que no haya tanto accidente, el transporte pesado por lo menos. Está claro que existe una problemática a nivel país con relación a infraestructura vial, pero ¿cuáles son las soluciones? Es momento que aproveches nuestro micrófono para hablarle a las autoridades. Deberían de conseguir un nuevo pavimento de calidad, no de baja calidad, porque en Guatemala lo que nosotros tenemos en nuestras carreteras es asfalto de mala calidad. Lo que yo digo que se pongan pues a arreglar las carreteras para que así todo esté bien pues. Para que todas las cosas lleguen a buen precio a donde uno vive, pues. De repente que este gobierno sale pues, bueno, pues que trabaje, si es lo que uno quiere, pues. Que se pongan de acuerdo con el gobierno y que el gobierno manda la orden y lo hacen. Había que exigirles, pedir que los ayuden en esa forma. Existen muchos retos para que los guatemaltecos podamos tener más exportaciones de nuestros productos hacia otros países. No cabe duda que uno de ellos es mejorar la infraestructura vial. Nuestras carreteras en el interior y las calles de la ciudad necesitan atención inmediata. A mejores carreteras, más exportaciones. A más exportaciones, más desarrollo para nuestro país. Continuamos con más de Guatemala no se detiene. No te vayas. Ya casi es momento de nuestro reportaje de la semana, pero debemos hablar primero, ahora que hubo cambio de gobierno, a qué partes de la red vial deben dar prioridad a las nuevas autoridades. Para respondernos nos acompaña un experto en el tema al que le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, María Luisa, muchas gracias por el espacio y gracias a todos los televidentes que nos siguen en este segmento. Bueno, y queremos iniciar con esta primera pregunta. ¿Cuáles serían, según su opinión, las 3 o 4 rutas que están más urgidas de inversión y mantenimiento vial en el país? Tenemos el tramo de Amatitlán, sumamente importante, el tramo de Cuyotenango, Chimaltenango y Retauleu. Esto es por los accesos que da, por ejemplo, Amatitlán del sur hacia la meseta central y estos ya atascos que son cada vez más recurrentes. Si podemos ver en medios recientemente hay muchos accidentes y esto se debe a muchos pasos, retornos que no están debidamente diseñados, hay unas invasiones en el derecho de vía y esto se repite a lo largo de todo el país.
pero básicamente esos serían los 4 tramos que nosotros sugeriríamos que se les ponga una mayor atención en cuanto al mantenimiento vial. Y en cuanto a vías que van a los puertos, ¿cuáles serían las principales oportunidades de inversión en obra que le pueden favorecer a la producción del país? Nosotros, si tuviésemos que priorizar 4 proyectos de inversión, podríamos nombrar el Puente Belice 2, el cual pues tiene este objetivo de interconectar varias zonas de la capital y convertirse en una salida alterna a la ruta al Atlántico, precisamente para ir hacia el puerto. El anillo C50, el cual está partido en varios tramos, pero creemos que los tramos sudorientales son los que corresponde invertir. Y después ya entramos a ampliaciones a 4 carriles, tanto de la CA2 Occidente, especialmente desde Escuintla hasta la frontera del Carmen, y ampliar a 4 carriles la CA9 Norte, que sería desde el Rancho hasta Puerto Barrios. Tenemos que abrir la discusión de contar con una autoridad portuaria que cambie ese modelo portuario también, ya que los puertos estatales con las empresas públicas que se tienen no son capaces ni de operar ni de mantener el ritmo de inversión que el crecimiento económico de Guatemala necesita. Y al terminar el mandato de Bernardo Arévalo, ¿cuáles podrían ser los principales avances de infraestructura vial? En infraestructura vial creo que el primer logro de esta nueva administración sería avanzar con la concesión Escuintla-Puerto Quetzal, el cual está en las fases finales de perfeccionamiento del contrato. Creo que ese es un avance inmediato que sería importante. Deberíamos tener concluido el Puente Belice 2. Creo que el tema de puertos y aeropuertos puede ser otra victoria importante para este gobierno. Existe ya un proyecto de un puerto 100% privado, el cual vendría a resolver muchas de las falencias que tenemos del lado del Atlántico, y el poder permitir también que el sector privado construya y opere aeropuertos, ya que el país necesita una mayor capacidad de aeropuertos. El aeropuerto que tenemos, La Aurora, está bien, es un aeropuerto de conexiones, pero tiene los limitantes que tiene, debe seguir operando, se debe potenciar, pero necesitamos sin lugar a dudas aeropuertos más cercanos a los lugares de destino turístico, como podría ser Petén, el mismo Reu. Y queremos también preguntarle, ¿qué desafíos cree usted se deben corregir en cuanto a la gestión financiera con contratistas privados? Esto para no tener obras que han sido adjudicadas, pero que no tienen fondos para ejecutar el presupuesto. Definitivamente todas las obras que son ejecutadas deben tener su certificado de disponibilidad financiera y deben de haber cumplido con todos los requisitos en la contratación pública, pasar por el CEGEPLAN, tener los debidos dictámenes de todas las autoridades competentes, pero sí es cierto que el modelo de compras y contrataciones del Estado ha hecho un sistema demasiado engorroso, el cual, si se suma con las claras intenciones populistas y clientelares de la asignación de la obra pública de los últimos años, nos ha llevado a un estancamiento en la ampliación de la red vial y en ciertos casos unas asignaciones de gastos que no corresponden con la realidad de las obras. Por ende, yo creo que si partimos de un deseo honesto de mejorar la asignación de recursos al tema de infraestructura, trabajando con transparencia, los actores correctos del sector privado regresarán a ejecutar la obra pública y lograremos unos mejores resultados. Guatemala no se detiene. De tema más adelante, hacemos un repaso virtual por los kilómetros y tramos más problemáticos para trasladar productos desde la ciudad hasta llegar al puerto de Santo Tomás de Castilla. ¿Cuánto afecta la falta de mantenimiento de las carreteras, entre otras problemáticas como accidentes y bloqueos? Te lo contamos en breve.
Guatemala no se detiene. Y es que hablando de Santo Tomás de Castilla, Jimena Santiago realizó un viaje a este puerto para evidenciar lo complicado que puede ser trasladar productos exportables por medio de contenedores. El poco mantenimiento a carreteras fue uno de los hallazgos. Lastimosamente, los exportadores nacionales sufren las consecuencias en temas de tiempo y costo. Veámoslo en el reportaje de la semana. Los principales factores que afecta al sector de exportador en Guatemala son los precios de logística. ¿Cómo es el tramo desde la ciudad de Guatemala hasta Santo Tomás de Castilla? Hoy haremos este recorrido de aproximadamente 300 kilómetros. La salida fue a las 8:30 de la mañana desde el predio en donde está el transporte de carga pesada con la mercadería que se exportará vía el Atlántico. La ruta que se transita es la carretera centroamericana número 9, con dirección al norte, que atraviesa los departamentos de Guatemala, El Progreso, Zacapa y finalmente Izabal. Uno de los puntos importantes de este trayecto es el kilómetro 85. Aquí se ubica el rancho en el departamento de El Progreso. Desde este punto, los carriles se reducen a uno en cada sentido. Pues la verdad, puntos críticos sería ahí Teculután, empezando con el rancho, porque ahorita pues encontramos algo descongestionado, ¿verdad? Pero hay veces de que sí está crítica la pasada de ese pedacito del puente nuevo que vieron para todo ese paso del rancho. Esta reducción de carriles implica disminuir la velocidad y de manera consecuente aumenta el tiempo del recorrido. Sin embargo, no es el único punto que implica una dificultad para el paso. El otro es en Los Amates, en el departamento de Zacapa. O entre semana hay días de que se pasa uno hasta 1 hora para poder pasar ese pedazo de Los Amates. Máximo los que vamos para Santo, empieza desde el 190, casi son 10 kilómetros para llegar al 200. Y es cierto, son 2 carriles para arriba, pero no. Máximo cuando hay accidentes, peor todavía. Contar con carreteras que tengan un carril en cada sentido puede ocasionar que el tiempo del viaje aumente de forma significativa y con ello los costos de la logística para la exportación, un factor crítico para competir en los mercados internacionales. ¿Qué porcentaje del costo de un producto representa? A mí siempre me gusta usar una referencia que el Banco Mundial ha usado y que algunos recientes análisis han hecho, que tal vez son los mejores números para citar. Hablan de hasta 30% de sobrecosto por problemas de logística. Y bueno, así es la realidad de esta ruta que parte desde la ciudad capital hasta Santo Tomás de Castilla. Impactante, ¿no? Pero, ¿cuáles son las soluciones que deberían aplicar urgentemente las autoridades? ¿Estará dentro de las primeras tareas de infraestructura vial del gobierno de Bernardo Arévalo? Veamos. Guatemala no se detiene. Recorrer los 300 kilómetros para llegar hasta acá en Santo Tomás de Castilla nos tomó alrededor de 6 horas. Respecto a la velocidad promedio de transporte de carga pesada en esta ruta, según Enrique Lax, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, esta ronda entre los 18 kilómetros por hora. Digamos, el estándar nacional más reciente es que un camión de carga está rodando en 18 kilómetros por hora, lo cual de nuevo, si nos ponemos en estándar internacional, estamos pero casi en el piso, ¿verdad? Cuando sabemos que un camión debería estar por encima de los 25 kilómetros por hora hasta los 30 kilómetros por hora para llegar de punto a punto. Y entonces en los puertos, el puerto Santo Tomás, por ejemplo, tiene tramos que pues hace que incluso se caiga ese estándar. Este problema no solo es en el viaje hacia Santo Tomás de Castilla, la misma historia se repite en el regreso hacia la ciudad de Guatemala.
existe una agenda pendiente para un proyecto en la Ruta del Atlántico, específicamente desde el rancho hasta Teculután, para lograr la ampliación de los carriles y que sean 4. A partir del kilómetro 84 hasta la llegada a Puerto Barrios con 2 carriles solamente. La Dirección General de Caminos trabajó los estudios de ingeniería del rancho hasta Mayuelas, que es la entrada a Hualán. Trabajó los estudios de ingeniería de ese tramo, que son aproximadamente 85 kilómetros. Sin embargo, el financiamiento pues, es relativamente grande y no se habían contado con los recursos. Son 200 kilómetros aproximadamente los que están pendientes de ampliación a 4 carriles. Según Delfino Mendoza, técnico de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda puede comenzar por los primeros 35 kilómetros. Realmente yo creería que en el corto plazo se podría estar contratando el rancho Teculután. Podrían conseguirse recursos, ya sea con algún organismo financiero internacional o recursos propios, para hacer el tramo que ya tenemos estudio, que sería Teculután-Mayuelas. Y hacer los estudios de ingeniería, que esos sí van a estar financiados con el préstamo, de Mayuelas a Puerto Barrios. Y a partir de ahí, si con base en esos estudios hay que gestionar recursos para ese tramo que es el más grande. Guatemala puede aumentar y ser competitivo en las exportaciones, pero necesita contar con mejor infraestructura vial. Para reducir los tiempos de traslado de la mercadería que se exporta hacia el Atlántico, es urgente que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda dé prioridad a la ampliación de 4 carriles en el tramo del rancho hasta Teculután. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó para Guatemala No Se Detiene, Jimena Santiago. Guatemala no se detiene. Mi nombre es Jorge Benavides, investigador asociado de Fundesa y líder técnico de la Mesa de Infraestructura Guatemala No Se Detiene. ¿Cuáles deben ser las prioridades del nuevo Ministerio de Comunicaciones en cuanto a infraestructura vial crítica? El primero es lograr que las vías actuales tengan suficiente capacidad para la movilización de personas y mercancía. Y a la vez debemos ampliar la red vial para llegar a aquellos sitios donde la población vive y que actualmente hay falta de conectividad. Para lograr cubrir estos 2 problemas, la administración deberá trabajar en 3 cosas. Primero, tener un equipo suficientemente capaz, que haya demostrado la honorabilidad que necesita, así como la probidad necesaria y el conocimiento de los problemas. Lo segundo será trabajar en la planificación y en herramientas que les permitan tener un enfoque técnico para esa planificación. Y lo tercero será definir las bases de lo que será la inversión en infraestructura de los próximos 10 años. Lo que hoy tenemos probablemente no pueda cubrirlo el gobierno en 4 años, pero sí será necesario que defina la hoja de ruta a través de la cual los próximos 4 gobiernos deberán de trabajar de manera alineada para cubrir lo que Guatemala necesita en infraestructura vial. Con nosotros porque en solo minutos aprenderemos más sobre la cadena que hay que crear para poner un producto made in Guatemala fuera del país. Te lo explicamos de una manera distinta y entretenida. Quédate en sintonía. Guatemala no se detiene. Qué bueno que continúas con nosotros en Guatemala No Se Detiene, platicando sobre lo urgente que es construir más y mejores carreteras. Pero continuemos hablando de este punto ubicado en Santo Tomás de Castilla y enfoquémonos en las partes del camino en las que los exportadores y sus contenedores se están viendo más afectados. Pero hagámoslo viendo el siguiente mapa virtual. La situación que afecta a conductores y transportistas para movilizar mercancías hacia el área del Océano Atlántico son variadas. Existen muchas complicaciones para salir de la ciudad de Guatemala, en donde se tienen registros de velocidades promedio que oscilan entre los 7 a 9 kilómetros por hora dentro del área metropolitana.
lo que representa de 2 a 3 horas para atravesar de Villanueva a Llano Largo. Enfoquémonos en el recorrido hacia el puerto Santo Tomás de Castilla, ubicado a 300 kilómetros de la ciudad de Guatemala, en el que se tiene que transitar por varios lugares poblados donde la velocidad es muy reducida, principalmente debido a congestionamientos de toda clase de vehículos. Esta es una de las más importantes vías del país, ya que conecta con los departamentos del Progreso, Alta y Baja Verapaz, Petén, Chiquimula, Zacapa, Izabal, así como con países vecinos como Belice, Honduras y aduanas con El Salvador. En el recorrido se presenta un tramo de 4 carriles por 85 kilómetros hasta el municipio del Rancho, que permite al usuario de la ruta desplazarse con alguna facilidad. Pero ojo, después del Rancho, la movilidad se torna muy lenta, ya que solo existe un carril en cada sentido de la vía y es una ruta de alto tráfico de vehículos de transporte liviano, pesado y de pasajeros. Entre los lugares de mayor dificultad para el tránsito de vehículos de transporte pesado, encontramos puntos como el paso por Sanarate, Teculután, Río Hondo, en donde hay todavía muchas dificultades para el paso en el puente de Santiago, que aún no presenta las condiciones de paso normal y aún se cuenta con uno provisional. El paso por el municipio de Los Amates es otro de los lugares de mayor dificultad de paso de la CA 9 Norte por congestionamientos que se traducen en 2 a 3 horas el paso por este sector. También se complica el acceso a los puertos del Atlántico, tanto el ingreso a las áreas pobladas como a los puertos de Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios. Otros elementos importantes que mencionar y que reducen la movilidad y desplazamiento de transporte son túmulos, puentes provisionales, rutas de un carril en cada vía y hasta retenes de policías municipales en rutas internacionales. Bueno, y el camino para sacar un producto del país todavía tiene obstáculos y eso nos afecta a todos. Un buen comienzo sería hacer los procesos más fáciles en puerto. ¿Conoces cuáles son los pasos que se deben cumplir para llevar nuestros productos a otros países desde que ingresa al contenedor hasta llegar a su muelle? Descubrámoslo en un nuevo Ahora Sabes Más. Adelante, Juan Pablo. Gracias, María Luisa. Y atención allá en casa con este ejemplo. Imagina que vas a exportar un producto hacia Estados Unidos de manera marítima. Con mucho esfuerzo lograste la aprobación para exportarlo tras cumplir con varios pasos como obtener tu código de exportador, la emisión de tu documento de exportación y la emisión de los requisitos no tributarios y documentos de transporte. Ahora, ¿qué nos falta? Bueno, para lograr sacar tu producto del país, este debe atravesar 7 pasos. Primero, debemos esperar el ingreso del contenedor respectivo. Luego, se efectúa la carga de contenedor con los productos, para que después se conduzca hacia el parqueo del predio. Es después de aquí que se inicia con el transporte del contenedor. Papeles en mano, ahora debe pasar por el proceso de trámite de documentación para que el contenedor ingrese al puerto. Allí es llevado hacia el parqueo de refrigerados, si es que se trata de alimentos o perecederos, para finalmente llegar al muelle. Y bien, ¿conocías este proceso que deben de afrontar nuestros productos para lograr ser exportados hacia otros países? Cual sea el caso, ahora sabes más. Guatemala no se detiene. ¿Qué rutas claves podrían tener avances en el primer año del nuevo gobierno? Hablemos de la conexión desde Escuintla hacia la frontera con México y con la ciudad de Guatemala, la salida de Guatemala hacia el Atlántico a través de la CA 9. Importantísimo el poder mejorar las condiciones de la CA 1, conectando desde México en el occidente hasta El Salvador y Honduras en el oriente, y la movilidad de la ciudad de Guatemala del área metropolitana será sumamente importante. Tener no solo el anillo regional, lo que se ha denominado el C50, el proyecto de rutas internas que viabilice la movilización en el área metropolitana a través del estudio de urbanización de COICA, y los tramos que dentro de la ciudad ya se vuelven necesarios, no solo por infraestructura que hace falta mejorar y ampliar, sino sistemas de movilidad como en su momento puede ser lo que ya el presidente anunció del metro.
hemos llegado casi al final de esta emisión, pero no nos podemos despedir de ti sin antes hacer un repaso por todo lo que investigamos y descubrimos sobre los altos costos de exportar desde Guatemala y llegar así a conclusiones puntuales en torno a este tema. Te lo resumimos en pocas palabras. Lleguemos a conclusiones concretas de lo que te compartimos en esta emisión. Otros elementos que complican el traslado de productos en carretera para llevarlos hacia sus respectivos puertos son los puentes provisionales en mal estado y que pueden provocar accidentes, así como las rutas de un solo carril en cada vía. Para reducir los tiempos de traslado de la mercadería que se exporta hacia el Atlántico, es urgente que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda dé prioridad a la ampliación de 4 carriles en el tramo de El Rancho hasta Teculután. Culminar proyectos como el Puente Belice 2 y Anillo Regional C50 pueden ser soluciones concretas para agilizar el tráfico y, por lo tanto, las exportaciones nacionales. Guatemala no se detiene. Llegó el momento de despedirnos, pero recuerda que tenemos una cita todos los lunes a las 22:15 horas por Guatevisión en busca de soluciones que nos guíen hacia la ruta del éxito con la cual ganemos todos. Y que no se te olvide, Guatemala no se detiene. Hasta la próxima.